Buenos días, octavo año, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 40 que corresponde a la semana 18. Esta guía lleva por nombre Prohibido tener 14 años. ¿Por qué? Porque el objetivo es leer y comprender una novela. La novela, ¿cierto? Con libro de lectura complementaria. Entonces, esto supuestamente tenía que salir uno por uno, pero bueno. El presente trabajo tiene como objetivo, como le acabo de mencionar, evaluar formativamente la cuarta lectura complementaria ya. Este documento o esta guía debe ser presentada, debe ser enviada mediante fotografías o escáner hasta el miércoles 19 de agosto a mi correo, ¿ya? Si ya comenzó a hacer el diario de lectura, puede enviarme el diario de lectura en reemplazo de esta guía de lectura, ¿ya? La guía de lectura va a ser la forma en la que vamos a trabajar las lecturas complementarias desde ahora. Tal como se señala más arriba, el libro de evaluar es Prohibido tener 14 años. Se solicita por favor enviar de la manera más legible posible, el documento, ¿ya? Y por favor escribir en el asunto el nombre y el curso. Y obviamente si está viendo este video es porque tiene el link explicativo. Comenzamos entonces. La primera parte de la guía nos propone, ¿cierto?, el título de la novela y luego nos habla de los personajes, ¿ya? En este pequeño segmento yo le explico qué son los personajes para poder analizarlos después, ¿ya? Entonces los personajes son quienes llevan a cabo las acciones que ocurren dentro del relato. Generalmente los personajes son personas reales o ficticias, pero a veces también pueden ser animales u objetos inanimados como las fábulas, ¿sí? Según la participación, según el grado de participación que tengan en la historia, estos personajes se pueden clasificar en principales o secundarios. Perdón, haga que esto no pasó. Bien, el personaje principal, ¿ya? Muchas veces es el protagonista de la historia y es aquel a quien le ocurren los hechos, quien vive casi más del 90% de los hechos que suceden en el relato. Y los personajes secundarios son aquellos que tienen menos importancia en el desarrollo de la historia, ¿ya? Y que por lo general apoyan las acciones del personaje principal y también obviamente viven en un menor porcentaje las acciones del relato. Bien, número 1. Completa la información solicitada sobre el personaje principal, ¿ya? Entonces, usted va a identificar uno o, bueno, los que hay en principales, porque esta novela es un poco compleja al respecto. Relata la vida de varios niños que tienen 14 años, o que los cumplieron o que los van a cumplir. Entonces, aquí usted va a identificar el nombre del personaje principal. Luego, me va a explicar cómo es la personalidad de este personaje, cómo es decir, descripción psicológica. Por acá, la descripción física. ¿Cómo es el personaje físicamente? Aquí me escribe usted la descripción física. Y con esos datos usted va a elaborar, ¿cierto?, una ilustración, un dibujo, o puede incluso representarlo con una imagen que usted encuentra desde la web. ¿Qué problema tiene el personaje? Y la verdad que hay varios problemas que tienen estos personajes, pero identifique uno. ¿Qué le gusta hacer al personaje? Este dato también le sirve para complementar lo que es la imagen, ¿cierto? Y las descripciones, los tipos de descripciones. Y, ay, pero no. Ya, ¿dónde vive el personaje también? Todos estos indicadores, ¿cierto?, desarrollan lo que es una descripción, ¿ya? Por eso se piden en el fondo. Bueno, como número 2 va a reconocer los personajes secundarios y aquí solo tiene que hacer un listado de 3 personajes secundarios, ¿ya? 1, 2, 3, solo 3.
Luego, en esta segunda parte, nos desarrolla el contenido del ambiente, ¿ya? Y nos dice que el ambiente corresponde al o a los lugares en donde se desarrollan las acciones del relato. Es así como nosotros trabajamos ambientes físicos y psicológicos. Pero esta vez analizaremos el relato escogido considerando el ambiente físico y el ambiente social y cultural. Ahora se lo explico. El espacio o el ambiente entonces es en donde se desarrollan las acciones, pueden ser ambientes cerrados o abiertos si son físicos, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos al lugar geográfico donde ocurren las acciones en el relato, estos son los ambientes físicos, ¿ya? Y pueden ser espacios abiertos y espacios cerrados. Ejemplo, el colegio, un mall, un parque, Paine, la ciudad, por ejemplo, Santiago, el lugar geográfico, el espacio físico, ¿ya? Ya sea abierto o cerrado. Y por otra parte tenemos el ambiente social y cultural. Este ambiente social y cultural corresponde a la situación, mire, económica, religiosa o a la posición social que tengan los personajes, ¿ya? Dígase aquí, clase alta, clase media, clase baja, pobreza, no sé, riqueza, un pensamiento muy cristiano o un pensamiento conservador o un político, no sé, cabe decir aquí que también, no sé, pues si eran comunistas o si tenían una idea más conservadora, más eso, mejor no voy a entrar mucho más allá. Bien, entonces, con respecto al ambiente tenemos dos actividades. Uno, describir el ambiente físico, ¿ya? Y cuando haga su descripción, construyela en un párrafo, ¿ya? Es decir, el ambiente físico que se reconoce en la historia es, y ahí si quiere comienza a dar los calificativos. Por otra parte, tiene que describir como número 4 el ambiente social o cultural de la novela, ¿ya? Y aquí le puse en su defecto psicológico, que es otro tipo de ambiente, es el que por lo general estamos acostumbrados a trabajar. Pero sería bien que los identificara todos, social, cultural y psicológico. Bien, terminando los personajes, terminando de analizar el ambiente, luego nos encontramos con la secuencia narrativa. La secuencia narrativa, niños, es simplemente la secuencia, cómo se cuenta la historia, la secuencia de acciones, ¿ya? Nosotros sabemos que el orden por lo general es inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? Sabemos aparte que en el inicio es el comienzo de la narración y en el inicio se describe el lugar donde suceden los hechos, se presentan los personajes y se explica la situación en donde se encuentran. Todo eso sucede en el inicio. Luego, en el desarrollo, comienza cuando ocurre un problema, cuando se presenta ya el conflicto, cuando sabemos que estos personajes tienen que una situación problemática que tienen que resolver. Y se comienza a resolver mediante los hechos, las acciones del relato. Ese es el desarrollo. Y luego, en el desenlace, sucede el final de la narración. En este desenlace se resuelve. Está la resolución de la situación problemática. La resolución del conflicto. Eso. Comprendiendo qué es la secuencia narrativa, usted va a pasar como número 5, a completar este esquema con la organización narrativa de, no es Viviana y su mundo, es Prohibido tener 14 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a contarme qué pasa en el inicio, ¿ya? Explique brevemente qué pasa en el inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa en el desenlace. Conocemos al personaje de Samsa, Gregorio, no sé qué, todos los otros personajes que están ahí en lo que le pasa con el padre, qué es lo que le regalan para el cumpleaños y qué es lo que piensa este chico. Todo eso le cabe ahí. Tiene que ocupar una capacidad de síntesis, de contarme lo más relevante. Imagínese que a una persona que no leyó el libro quiere que le cuente un poquito qué es lo que pasa en el libro.
Ah, este libro trata sobre esto, luego pasa esto y termina con esto otro. ¿Ya? Sencillo. Bien, luego hay una comprensión lectora, ¿ya? En donde tiene que leer atentamente cada pregunta y responder con la alternativa que considere correcta. Entonces, estoy buscando la comprensión lectora, no se me copió. A ver, todo tiene solución aquí, todo tiene solución. Ya, volví. Corregí dos cositas. Primero, que son 24 preguntas de comprensión lectora, así que aquí corresponde que cada una valga 0,5, por lo tanto son 12 puntos. ¿Ya? A eso ya lo corregí. Y aquí está la comprensión lectora, tiene este formato. Así se va a ir la comprensión lectora para sus hogares. Entonces, lee la pregunta y la responde tal como si estuviera en una prueba. Son 24 preguntas que tienen este formato, ¿ya? Solo le presento esta para que usted en el fondo sepa qué segmento es. Ya. Y ahora sí, una vez que hacemos la comprensión lectora, vamos a valorar la lectura realizada. Es importante que usted exprese su opinión sobre el texto que acaba de leer, ¿ya? Entonces, va a marcar la cantidad de estrellas que se merece, por ejemplo, las va a pintar y posteriormente va a explicar por qué pintaste esa cantidad de estrellas. Entonces aquí el niño, ¿cierto?, de la portada le pregunta, ¿te gustó el libro? Y usted marca la estrella y explica, yo le puse 3 estrellas porque me parece que, no sé, pues la historia le falta de desarrollo, los personajes quedan, no sé, con su historia muy inconclusa. Ya, ese es un aspecto negativo. También puede poner aspectos positivos, por supuesto. Ya, eso en cuanto a valorar la lectura. Y finalmente vamos a recomendar la lectura, ¿ya? Entonces, el propósito de una recomendación, y quiero que quede muy claro porque a veces se caen en el contenido de esta y no en la idea. El propósito de una recomendación tiene relación con una crítica, ya sea positiva o negativa, que usted le realiza al libro para motivar o no la lectura de este libro a los posibles lectores. ¿Ya? Entonces yo le puse aquí que cuando recomiendas debes, entre otras cosas, entregar un argumento también. Y un argumento no es porque es bueno, porque es entretenido. Eso no es un argumento. Un argumento es una razón que usted le va a entregar al lector. Léelo porque deja una gran enseñanza o porque desarrolla la historia de un grupo de amigos y eso para mí es importante porque refleja la misma historia que nosotros tenemos cuando cumplimos 14 años. Un argumento, una razón de peso, ¿ya? Y además ejemplificar con pasajes del libro. Es decir, tal como lo plantea en esta parte, cuando Gregorio fue a conocer, no, cuando lo retaron, porque, y ahí usted expresa también su ejemplo del libro, ¿ya? Entonces, aquí, crítica. ¿Por qué deben leerlo o por qué no deben leerlo? Si es válido también. Y los ejemplos, ¿ya? Todo esto en una recomendación. Busque recomendaciones del libro. Búsquelas. Y va a encontrar que en el fondo las personas que recomiendan libros no dicen todo el tiempo léalo porque es entretenido. Eso no basta. Menos en octavo básico. Usted ya ha desarrollado una capacidad argumentativa que puede utilizar aquí. ¿Ya? Lo mismo cuando uno pide permiso para ir a la fiesta. Yo siempre le doy este mismo ejemplo a usted. Mamá, déjame ir a la fiesta. Ya, ¿y por qué quieres ir a la fiesta? Porque voy a estar con todos mis amigos y me quiero divertir un rato, yo me he portado bien toda la semana y me merezco un ratito de distracción. ¿Ya? No fue simplemente mamá déjame ir a la fiesta porque sí, sino que usted tiene sus razones y esos argumentos son válidos. ¿Ya? Bien,
eso ha sido todo hasta hoy. Por dudas y consultas, recuerde que siempre trato de responderle lo antes posible. Y todo, por favor, a este correo, porque el otro ya lo tengo saturado. ¿Ya? Bien, muchas gracias por verme. Cualquier duda estoy atenta. Que esté bien. Adiós.